Hola alumnos del quinto año A, gusto saludar nuevamente a cada uno de ustedes a través de este video explicativo. Vamos a ver lo que es, voy a agrandar la pantalla primero, geometría de medición, continuar con la unidad, pero con la más referida en profundidad a la lección número 3, que son las congruencias. Ya vamos a ver lo que son las congruencias, de qué trata. Eso es lo que vamos a aprender en este video. Y también durante las clases virtuales, recuerden que esta semana nos vamos a reencontrar con una nueva clase de interacción en vivo y podemos ir retroalimentando y aclarar mayor las dudas. Les sugiero que por favor vean el video antes de comenzar la clase para que su entendimiento sea más profundo, mejor, para poder resolver las actividades, para que se le haga más fácil poder resolverla. Bien, recordemos, rectas paralelas nunca se cortan, o sea, una está arriba de la otra, pero nunca se van a cortar. Rectas perpendiculares, al cortar se forman cuatro ángulos de 90 grados. Bien, aquí tiene un ángulo 90, otro ángulo 90, otro ángulo 90 y el cuarto ángulo 90. Y las rectas secantes se cortan en un punto común, o sea, se cortan, pero en un punto común, pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Porque se puede confundir al decir, igual se corta. La diferencia está es que las rectas perpendiculares forman ángulos de 90 grados y las rectas secantes no forman ángulos de 90 grados. Esa es la diferencia. Bien, Francisca dibujó, voy a borrar mejor esto porque estaba como resuelto antes de, ¿cierto? Entonces la idea es que no lo veamos. Acá igual. Vamos a borrar todo lo que rayé. A ver. Acá no es necesario. Déjame revisar. Me demoro un segundo. Listo. Ahora sí, niños. Volvemos. ¿Ya? Entretenido igual jugar un rato con el computador nomás. Bien. Francisca dibujó un cuadrado, vamos a ver un ejemplo, y un trapecio. Luego marcó del mismo color algunos lados perpendiculares. ¿Está lo correcto? ¿Por qué? ¿Ya? Bien, Francisca, ¿qué dice? Que el cuadrado, los lados azules son lados perpendiculares y los lados rojos también son lados perpendiculares. ¿Está lo correcto? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. Recuerden, ¿qué son los lados perpendiculares? Son rectas que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo, o sea, este lado con este lado, al cortarse o al juntarse, que es lo mismo, y cuando intersectan, forman un ángulo de 90 grados. Y aquí también, cuando se intersectan, cuando se cortan e intersectan, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y aquí, el trapecio dice que los lados en rojo son perpendiculares con los lados en azules. ¿Estará correcto? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no forman un ángulo de 90 grados. Si bien se intersectan, chocan, se cortan, pero ese corte, esa intersección, no forma un ángulo de 90 grados. Forma un ángulo distinto. Sería un ángulo que no sabemos y este otro ángulo que tampoco sabemos. Pero no podemos asegurar que forman ángulo de 90 grados. Por ende, este está bien, sí, y este está mal, no. ¿Sí? Identifica los lados paralelos. Tenemos otro desafío. Por ejemplo, el cuadrado. ¿Cuáles son los lados paralelos del cuadrado? Sería, por ejemplo, el lado. ¿Qué son los lados paralelos? Son rectas que nunca, voy a escribir de nuevo, lo habíamos dicho en la lámina anterior, pero la idea es que no se vayan olvidando, que nunca se cortan. Muy bien. ¿Ya? Nunca se cortan, nunca se intersectan, no chocan. Por ejemplo, el lado AD, ¿con qué recta no se intersecta, no se corta? Con el lado ABC. Con este lado. Por ende, el lado AD con el lado ABC son lados paralelos. ¿Cómo lo pueden escribir? Bueno, aquí lo hacen dos líneas, ¿cierto? Y ahí están identificando que son paralelos. Pero ¿cómo lo pueden escribir? De esta forma. Lado AD, ¿cómo se escribe el lado AD? Los vértices, ¿cierto? Se escribe de esta forma. Escriben los vértices y ponen una línea arriba. Ahí están escribiendo, están diciendo que esto se llama lado AD.
¿Y cómo creen que es paralelo? Bien, hacen dos líneas paralelas, tal cual como lo es aquí. Dos líneas paralelas. Y ahora escriben el lado que es con el cual el lado AB es paralelo. Sería con el lado BC. ¿Cómo escriben el lado BC en paralelo? Lo escriben así. Los vértices BC y escriben la línea arriba. Entonces aquí acabo de escribir. Lado AD es paralelo con el lado BC. ¿Sí? ¿Qué otro lado paralelo se les ocurre en ese cuadrado? ¿Cuál menos aprecian ustedes? Yo aprecio este lado, AB con DC. ¿Sí? Son paralelos, son rectas que no se cortan. Entonces sería, ¿cómo lo escriben? Lado AB, paralelo con lado DC. ¿Ya? Lo mismo pueden hacer aquí con la figura de aquí. Bueno, aquí no voy a escribir como acá, voy a solamente hacer las líneas para ir avanzando. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, tomando apuntes. Por ejemplo, el lado de I, este lado, sería paralelo con este lado, ¿cierto? Son rectas que nunca se cortan. El lado de F sería paralelo con, mejor cambio de color para no confundirnos. Vamos a escribir el lado azul. El lado EF sería paralelo con el lado IH. Otro lado paralelo, el FG. Este es complicado porque acá tengo dos lados en una sola zona. ¿Cuál sería? Por ejemplo, voy a cambiar de color. El lado FG sería paralelo con también IH. ¿Sí? Y hacen lo mismo con los demás ustedes en sus casas. Por ejemplo, J o en esta figura sería con LM. ¿Ya? Lección 3, congruencia. Ahora vamos a ver lo que es congruencia. Adecuarnos a la clase que tenemos que explicar hoy, la nueva materia. Lluvia de ideas. ¿Qué es la congruencia? Bien, hay tres niños, ya, están pensando qué es la congruencia y llegan a la conclusión que son figuras de igual forma, igual tamaño. ¿Ok? Entonces son figuras de igual forma, igual tamaño. Si ustedes tienen un cuadrado, ese cuadrado no va a cambiar de tamaño ni de forma, va a seguir siendo un cuadrado. ¿Qué es lo que va a variar? Ya más adelante vamos a ir viendo de qué trata. Escribe tu cuaderno. Objetivo de la clase: reconocer figuras congruentes. ¿Qué es congruencia entre figuras planas? Congruencia entre figuras quiere decir que son iguales en forma y tamaño. ¿Ven? Lo que acaban de concluir los niños. Voy a borrar aquí. Esto es importante. Congruencia igual forma, igual tamaño. No hay que olvidar esto. Iguales en forma y tamaño, sin importar su posición, orientación. O sea, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que puede cambiar en la figura? Solamente su posición, orientación y nada más. Figuras en movimiento. Poner atención. Ya. Voy a borrar aquí lo que estaba. No, no se voy a borrar eso. Ya van a saber por qué. Bien. Relación. ¿Qué es lo que es la relación? Son figuras, como bien el nombre dice, que el nombre lo dice, figuras que se trasladan. Por ejemplo, esta flecha estaba en esta posición y se trasladó a esta posición. Y en la misma forma, igual tamaño. Por ende, es una traslación. Este igual. Este es un rectángulo que estaba en esta posición y se trasladó con la misma forma y el mismo tamaño a esta posición. Entonces también es una traslación. Esta figura no. ¿Por qué? Tengo un triángulo que estaba aquí. Puede estar aquí o aquí al principio. Ya, pongamos que está aquí al principio. Y se trasladó acá. Pero no es la misma figura. No es el mismo triángulo. Es distinto. Entonces no sería una relación. ¿Por qué? Porque no es una figura congruente. No es una figura que tenga el mismo lado. Perdón. No es una figura que tenga una misma forma y el mismo tamaño. Por ende, no. En este caso, no. Reflexión respecto al eje L. Tenemos una flecha que está hacia abajo, apunta hacia abajo, y otra flecha que apunta hacia arriba. Eso es la reflexión. Es cuando ustedes se miran al espejo. Ustedes miran el espejo y el espejo los mira a ustedes. Cambia la perspectiva, ¿cierto? Ustedes miran hacia el frente, de izquierda a derecha, pongámoslo en el ejemplo, y el espejo los mira también del frente, pero de derecha a izquierda, en el sentido contrario. Lo mismo pasa con la flecha. La punta está aquí apuntándose ya, y esta punta se refleja apuntándose ya. ¿Sí? Como si fuera la punta fuera el ojo humano. Y está a la misma distancia.
Eso es lo que tiene que tener en cuenta la reflexión, que la reflexión con las figuras tiene la misma distancia con respecto al eje que se está reflejando. Por ejemplo, la distancia de la flecha a la recta es nula, prácticamente la punta está chocando la L. Lo mismo pasa con la figura que está acá abajo. La distancia de la flecha con respecto a la recta también tiene la misma distancia, es nula, prácticamente cero. Chocan con la recta. Este triángulo, ¿será reflexión? ¿Qué creen ustedes? Si usted cuenta la distancia, puede ser que sí, ¿cierto? Miren aquí. Tengo un cuadrado, medio cuadrado y otro cuadrado. Ya. También aquí, medio cuadrado y un rectángulo. Son rectángulos en realidad. Puede que sea que sea la misma distancia. Pero ¿qué es lo que habría que tener en cuenta aquí? ¿Tienen la misma forma? ¿Tienen el mismo tamaño? La forma sí, son triángulos, pero ¿tienen el mismo tamaño? No. Este triángulo es más pequeño que este. Por ende, no sería una reflexión. ¿Por qué? Porque no es una figura congruente, que tenga la misma forma y tamaño. En este caso no tiene el mismo tamaño. Este sí era. ¿Y este será reflexión? Primero preguntémonos siempre, ¿es congruente primero? Sí, tiene la misma figura, mismo tamaño. ¿Será reflexión? Contemos la distancia. Por ejemplo, este vértice aquí, este lado de aquí. Contemos. 1, 2, a llegar a L. Vamos a contar igual acá. 1, 2, a llegar a L. O sea, tengo la misma distancia. Por ende es reflexión. Rotación respecto al punto O. ¿Qué es lo que es la rotación? Como bien el nombre dice, una figura que rota, que hace giros. Tiende a hacer giros. Ya, voy a poner paréntesis, giros. Ya, en cierto ángulo. Acaban de girar con cierto ángulo. Por ejemplo, el triángulo estaba aquí. Aquí pueden ver, este es el vértice. Pueden escribir los vértices. ABC. Este punto de aquí rotó a un ángulo, puede ser 90 grados, 180 grados, va a depender, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo ver los ángulos. Acá dice giro, se ve como feo. Depende del ángulo, ya lo vamos a ver más adelante en profundidad cómo ver qué ángulo giró. Pero si se dan cuenta, este punto A va a estar acá ahora. Cambió de posición. Y eso es lo que puede pasar. Puede cambiar de posición, no hay ningún problema. Este punto de B ahora va a estar acá. Rotó. Y este punto C se mantuvo. Fue lo único que se mantuvo. Porque la rotación fue con respecto al punto O, que justo está en C. Entonces el A giró. Puede haber girado ¿cuántos ángulos? 180 grados puede ser, ¿no? Si estoy aquí, estoy acá. Ustedes con su transportador posicionan en 0 el transportador, la cruz. Entonces sería 180 grados aprox. La rotación. Esta es figura. Entonces si es rotación, mantiene la figura y el mismo tamaño. Esta figura, ¿es rotación? Yo diría que no. No es de la misma forma ni el mismo tamaño. Entonces no es congruente. ¿Y esta figura es rotación? Sí, puede ser. Acá lo que ustedes pueden darse cuenta que el A se mantuvo de posición. El A está aquí y se mantiene acá arriba. ¿Cuánto ángulo habrá girado? Cuando yo hago un giro de una posición y vuelvo a la misma posición, ese ángulo sería lo más probable 360 grados. Dar la vuelta al mundo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esta sería rotación. Bien, niños, aplicado lo aprendido. Resolvamos las páginas del texto desde ejercicios, página 59, página 60 y 61. Nos vamos a ver en la clase virtual y vamos a avanzar con las actividades. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien, que Dios los bendiga a cada uno. Y que estén, y chao, chao. Nos estamos viendo ya el día martes. Que Dios los bendiga.